Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Cuando uno entiende que la estación permanente son los negocios del Padre, uno necesita aprender a establecer sistemas de prioridades. Usted tiene que saber que lo más importante son los asuntos de Dios. Indiferentemente de su actividad, Dios es primero. Diga, Dios es primero. Sí, en todo Dios es primero. Pero eso a veces lo podemos decir con facilidad, pero nos cuesta la vida hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ordenar nuestro tiempo. Y cuando empezamos a ordenar nuestro tiempo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer algunas cosas. Algunas cosas que son improductivas, algunas cosas que son infructíferas, algunas cosas que no nos ayudan. Tenemos que desconectarnos de algunas personas que por mucho que querramos a la comadre no nos ayuda. Hay algunas comadres, algunas compadres que no te ayudan, más bien te llevan al pecado, te llevan a apartarte de Dios. Usted se empieza a dar cuenta de que cuando hay cierto tipo de personas, cierto grupo de personas que por muy lindas que sean, por muy buenas que sean, a veces son familiares, que cuando tú tienes conexiones con esas personas, terminas mal. Hay gente que me ha dicho, yo no sé en qué momento empecé a murmurar. Y yo, ¿cómo que no sabe en qué momento? Sí, estaba con tal persona. Ya. Ten cuidado con esa persona. ¿Me estoy explicando? Bueno. Lucas capítulo 2. Vamos a hablar hablábamos de la estación permanente. Diga, estación permanente. Y vamos a hablar de la estación determinante. Diga, estación determinante. Mire, en la estación permanente hay una estación determinante. Las dos cosas se juntan. Lucas 2:21 en adelante dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Para aquí lo que se vaya a otro versículo, allí mismo en Lucas. Lucas capítulo 2. Alguien me movió las notas. Vamos a buscarlo acá en mi Biblia, hermano. Terrible cuando te mueven las notas, hermano. Dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mientras cuento el pasaje, le quiero decir que de Belén a Jerusalén, caminando, se hacen unas 2-3 horas. ¿Ya? Con la recién parida, digamos que se hacían el doble de tiempo, ¿sí? Entonces, ellos estaban en Belén, porque se permanecieron allá por 2 años, fueron a Jerusalén y se devolvieron para Belén. Capítulo 2, versículo 51. Aunque Jesús se fue con ellos a Nazaret, vivió sujeto a ellos en todo, obedeciéndoles en todo. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto resumen la infancia y la vida de Jesús. Pasaje en el templo hasta los 30 años de Jesús. ¿Sí? A veces lo pasamos allí. Dice que cuando Cristo tenía 8 días de nacido, fue llevado por sus padres para ser presentado ante el Señor y para ser circuncidado
Esto declaraba que ellos como familia estaban confirmando y estableciendo el pacto hecho con Dios por medio de su padre. La circuncisión, más que un ritual religioso, era señal del pacto de Dios con Abraham. Era un pacto de fe, de pureza, de una nueva genética, de una nueva oportunidad y de un nuevo estilo de vida. Todo varón tenía que ser llevado al templo y ser circuncidado. El apóstol Sojo escribe en su libro Venciendo con la sangre del cordero. Me voy a permitir leerle una parte, capítulo 3. De un bebé no se comunica con la sangre de la madre. Inclusive los bebés y las madres pueden tener sangres diferentes sin que nunca se mezclen. Es decir, que lo que Jesús recibió del Padre de los cielos, la sangre especial con un nuevo ADN, es por eso que Jesús es llamado el nuevo o el segundo Adán. ¿Por qué? Porque tenía un ADN nuevo. Entonces, clínicamente, el Hijo porta la sangre del Padre y no se mezcla con la sangre de la madre. Por eso es que cuando el parto es bien cuidadoso, una madre puede ser portadora de VIH y no contamina a su hijo. Por eso es que Cristo recibe la sangre del Padre de los cielos. Entonces, ese nuevo ADN es un ADN perfecto, santo, limpio y sin contaminación. Nuestra sangre no cambia desde que nacemos hasta que morimos. Es por eso que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Diga, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Entonces no podemos saltarnos el proceso redentivo de la primera sangre de Jesús. La primera sangre que Jesús derramó fue en el templo, fue la sangre de la circuncisión, que nos establece a nosotros en la estación permanente, la estación determinante. ¿Cuál es la estación determinante de los hijos? La estación de la pureza. Ahora, el poder profético de la circuncisión de Jesús. Dice que Jesús a los 8 días, el 8 es el número que proféticamente establece un nuevo comienzo, 8 días. En ese 8º día se iba a establecer una nueva generación. Ahora, piense por un momento, como dice el apóstol en su libro, sería una barbarie teológica pensar que la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene valor redentivo y que la misma sangre derramada en el templo a través de la circuncisión tenga menos valor. Colosenses 2:11, búsquelo por favor. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses capítulo 2. Verso 11 dice, en él ustedes fueron también circuncidados. ¿En quién? Diga, fui circuncidado en Cristo. Verdad espiritual, porque esto es extraordinario. Espero poder hacerlo en el tiempo que me resta, hermano. ¿Sí? Dice que nosotros fuimos, cuando fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Amén, es así. Y que resucitamos también. Gálatas dice que fuimos crucificados con Cristo. Pero note esta escritura, 2:11 de Colosenses dice, en él ustedes fueron circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué hace la circuncisión en nosotros? Cuando la relación de la sangre de la circuncisión, entonces esa sangre nos libera, ¿de qué dice? De la naturaleza pecaminosa. Jesús, a través de la sangre del prepucio derramada en el templo, estableció como hijo unigénito del Padre la primicia plenamente santas, libres de los yugos malignos de la obra de las tinieblas. La vida de Cristo fue santa, no solamente en el ejercicio de su ministerio, sino en su muerte, resurrección y ascensión. Diga conmigo, Jesús vivió sin pecado.
Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y por sobre todas las cosas, Jesús vivió sin pecados de inmoralidad. Dios quiere que así nosotros vivamos. Créalo, ese es el nivel que Dios quiere en nuestras vidas, que vivamos de toda inmoralidad sexual. Pero necesitamos entender la revelación de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, existe una agresiva campaña en todos los países del mundo, de la tierra, que quieren que aceptemos como normal cualquier desorden sexual. O sea, ahora se promueve la cultura de la inmoralidad sexual y quieren que aceptemos como normal, hermano. Es un sistema pervertidor de niños, jóvenes y adultos que tiene como único objetivo robar la pureza de los niños y entre más temprano mejor, pervertir los matrimonios y contaminar de pecado sexual las generaciones. El ataque es tan brutal, hermano, que nos deja en esta temporada con niñas GTS en jóvenes y con casos de VIH en niños y jovencitos, hermanos. Lo que es popular ahora es el enamoramiento de los niños, muchachos y jóvenes, y eso es normal y cotidiano. Mire, hermano, quiere el Señor establecerte en un pacto de pureza para que lo impartas y lo heredes a las generaciones. Pablo, que vive 2000 años atrás. Ahora imagínense, él habla ya de la pureza sexual en las generaciones. Pero hermanos, ahora, en este tiempo, con el aumento de la tecnología, los medios cibernéticos, hay una perversión y una corrupción total. No podemos hacernos ojos ciegos y oídos. ¿Están conmigo acá? De hecho, los gobiernos no saben qué hacer. Cada año cambian las políticas. A veces antes de terminar el año vuelven a cambiar las políticas. Porque ¿sabe qué? Las políticas gubernamentales no van a cambiar el sistema corrupto. El corte del prepucio es un acto profético. Para los hijos de Israel, el corte del prepucio era tomado como un acto profético que se llevaría a cabo desde Abraham hasta Cristo, en el cual se consumaría el fin de la verdad que esto encierra. Es decir, esta es la imposición de una nueva genética de personas en la tierra. ¿Cuál es esa nueva genética? Nuevas criaturas en Cristo, nuevas generaciones, hijos de pacto en Jesucristo, generaciones santas, generaciones totalmente limpias de impureza sexual, sea la que sea, generaciones de Sión, es decir, hijos discípulos, generaciones que cortaron en la circuncisión de Cristo con la mala genética del primer Adán, es decir, el primer ADN contaminado que maldijo la tierra por el pecado. Dice que hemos sido circuncidados con Cristo. Tenemos que entender tenemos que recibir esta revelación en nuestro espíritu. Yo fui circuncidado con Cristo. Y cuando entiendo esa verdad espiritual, yo tengo el arma para vencer toda inmoralidad sexual. Generaciones en Cristo, hijos de Cristo, santos como Cristo, libres como Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, con el carácter de Cristo y con el espíritu de Jesucristo. Escúcheme, los médicos, los científicos dicen que para lo único que sirve el prepucio, viendo en lo natural, es para almacenar microbios y cultivar bacterias que terminan dañando el vientre femenino. Los médicos recomiendan que hay una higiene genital extrema para evitar las contaminaciones en las relaciones íntimas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la circuncisión física marca algo en lo físico, pero la circuncisión espiritual marca algo en lo espiritual. Y cuando yo entiendo la revelación de que he sido circuncidado con Cristo, entonces no hay tal de que es que yo no puedo con ese pecado. No hay tal. Porque estoy equipado espiritualmente. Hoy día las encuestas de organizaciones serias de jóvenes que participan en las congregaciones y de adultos. Hay organizaciones cristianas que se dedican a hacer encuestas en todo el mundo, hermano. Y escuchen lo que dicen. De cada 10 personas en la cultura occidental,
8.5 de forma oculta o confesada tienen vivencias de desórdenes sexuales fuera del matrimonio. La mayor concentración de abusos que han dejado marcas ocurrió entre la edad de 1 a 7 años. Entre la edad de 7 a 12 años ya se ha participado en pornografía, relaciones sexuales u homosexuales. Las encuestas indican que de cada 10 personas, 9 no han dicho la verdad completa de lo que han vivido. Y en ese ocultar se ha cultivado la corrupción que explotará en los siguientes años. Porque desde los 12 años en adelante sus mentes están controladas por lo que han ocultado y sus pensamientos alineados o desalineados a desórdenes sexuales o se manifiesta de alguna manera con un vicio. De cada 1000 homosexuales, 950 fueron abusados de niños. De cada 10 personas que sirven en las congregaciones, 6.5 ocultan algo que no lo saben sus padres espirituales, sus pastores, y si están casados tampoco lo saben sus matrimonios. Las personas que no han experimentado los desórdenes sexuales muchas veces acumulan idolatrías, hechicerías, celos, mentiras, contiendas, disensiones y pleitos. Es decir, que si no se manifiesta el pecado sexual, se manifiesta en otro tipo de pecado de la carne. ¿Por qué? Porque ocultamos cosas. Y tenemos una frase que se la hemos aceptado a las tinieblas. Mira, es mejor que nadie lo sepa. Y entonces entramos en un pacto con las tinieblas y decimos, sí, mejor que nadie lo sepa. Y vivimos con cosas que nadie lo sabe. Más de una vez el Espíritu Santo me ha dicho, habla esto, que es de tu pasado, que ya yo te lo perdoné, háblalo. Yo tengo 2, 3 amigos, pastores, consiervos, con quienes hablo de mi vida. Y quien el Señor me ha dicho, anda y ponle esto. Cosas de las que ya ni me acordaba yo. Pero lo único que entendí era que tenía que hablarlo para traer transparencia a mi vida. Y ya Dios me había perdonado, sanado y restaurado. ¿Me explico aquí? El corte del prepucio espiritual nos lleva a la transparencia genuina. Si destapamos lo que oculta la acumulación de bacterias que enferman la matriz, viviremos sin temor. ¿Por qué? Porque la iglesia es un vientre. La iglesia es un vientre donde nacen hijos espirituales. Entonces, cuando nosotros tenemos contaminación, pues de alguna manera salta esa contaminación a los hijos. Necesitamos vivir sin temor. No decimos que no habrá tentaciones ni problemas. Pero si aparecen, no somos de esa generación, no somos de esa creación que se deleita en el pecado porque estamos en Cristo y estamos refugiados en su circuncisión bendita. Nosotros necesitamos entrar en la dimensión de la transparencia total y eso solo se logra teniendo revelación de la circuncisión de Cristo. He sido circuncidado con Cristo. Diga conmigo, he sido circuncidado con Cristo. Jesús al 8º día fue circuncidado. Su cuerpo era de niño, pero su sangre era santa, única y exclusiva. Y era exclusiva para levantar una nueva genética, una nueva descendencia. Cristo hizo su primer derramamiento de sangre en el templo. En el lugar donde era el lugar de la habitación de Dios, pero lo habían hecho el lugar de la religión. Por eso es que cuando hablamos de este tema, hermano, el espíritu de religión, y si hay algo que usted está como que le dice, ¿de qué está hablando el pastor? Amárrelo en el nombre de Jesús ahora. Eso no se habla, que hay niños. No, hermano, ahora con tanta información. Necesitamos hablar claramente de esto. La primera sangre no podía ser la sangre de las manos ni de los pies, porque Jesús viene a establecer una nueva genética, nuevas criaturas en Cristo. Las pruebas de los crecimientos genuinos implican que donde hay santidad sexual verdadera y limpieza de corazón con amor, bondad, gozo, benignidad, templanza y fe, la obra crece sin ningún problema. Aunque estemos en los lugares más conflictivos, hermanos, contra las leyes del Espíritu, no hay programa humano que pueda frenar la bendición de Dios. Ciertamente, la Iglesia Santa es en verdad incontenible. La iglesia que vive en pureza, nadie la puede detener. Una familia que vive en pureza está garantizada la bendición.
tiene garantizada la bendición. La iglesia santa es invencible. La iglesia que vive en pureza es invencible. Levanta tus manos. Diga, la iglesia que vive en pureza es invencible. Si de cada hijo de Dios a través de los tiempos ha habido miles de batallas en el ámbito sexual, revela que hay una sangre que nunca fue tocada, la de la circuncisión de Cristo. Hemos creído nosotros, hermanos, creímos que la sangre de la espalda de Jesús, las cuales nos dan sanidad física y verdad, así es. Pero las heridas de Jesús no comenzaron en el Calvario, hermano. La primera marca en el cuerpo de Jesús comenzó en su ser íntimo, en el corte del prepucio. Allí derramó su sangre al octavo día. Al octavo día. Es fácil escandalizarse cuando usted escucha esto. Mucho menos de los púlpitos. Tal vez usted está aquí por primera vez y dice, ¿qué está hablando este hombre? Pablo dijo, en él ustedes fueron también circuncidados. No me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Su circuncisión nos da el poder de despojarnos, es decir, quitarnos, sacarnos la naturaleza pecaminosa. Como le dice la versión del 60, la naturaleza pecaminosa carnal. Así dice la versión del 60. Hoy más que nunca necesitamos hablar con libertad. Hoy más que nunca debemos quebrar las estructuras culturales y decidir vivir en transparencia. Necesitamos hablar con transparencia en la familia, en la casa, con nuestros hijos. Hay padres que nunca hablan con sus hijos de temas sexuales. ¿Sabe qué? Usted está dejando que ellos hablen con otros. Necesitamos vivir en transparencia. Diga conmigo, necesitamos vivir en transparencia. Los resultados de las investigaciones dicen que de cada 10 personas, 9 ocultan algo. ¿Y sabe qué? Ese ocultar solo provoca sufrimiento. Jesús vino a levantar una nueva generación. Jesús vino a levantar una generación santa, pura, gloriosa, sin complejos, que no oculte nada, que si tiene tentación rápido, hable con libertad y pida ayuda a sus hermanos mayores. Una generación que vive en libertad. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué tenemos que circuncidar? Nuestro corazón. ¿Qué tenemos que circuncidar? Nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que circuncidar el corazón? Porque necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Qué necesitamos circuncidar? El oído. ¿Por qué necesitamos circuncidar el oído? Porque hay palabras que nos ofenden. Si usted ya se siente ofendido por lo que estoy diciendo, necesita circuncidar su oído. Si usted se bloqueó cuando empecé a hablar de la circuncisión, entonces usted necesita circuncidar su oído. Circuncisión es pacto, circuncisión es pureza, circuncisión es genética. En el capítulo 5 el apóstol dice, Gálatas 5, 20, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria.
Las 4 primeros que nombran. Idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sin la revelación de la sangre del prepucio de Jesús se puede ser religioso, pero tener una vida atormentada sexualmente por el enemigo. Religiosos atormentados en su área sexual. Es por eso que los humanos que llevan una doble vida aparentan una cosa, pero en su intimidad viven un verdadero tormento. Los que son prisioneros de algún vicio, los que son prisioneros de alguna atadura, que a veces no quieren llegar a su casa. ¿Por qué? En la casa están solos. Al cerrar la puerta de la habitación, no quieren volver a ser prisioneros. Usted ha oído gente que dice, ay, es que no soporto el encierro de la casa. Oiga, yo no sé cómo puede estar encerrado en tu casa, hermano. En mi casa yo disfruto, hermano. Ando sin zapatos. En la habitación con la puerta con seguro. No le digo cómo ando. Porque uno es libre en su casa, amén. Y que alguien diga que no soporto el encierro de mi casa. Usted tiene un problema oculto. ¿Se ha dado cuenta que no hay color, raza ni país que venza los desórdenes sexuales por su pura fuerza o conocimiento? No hay gobierno que haya podido contra los desórdenes sexuales. Lo que es más, los gobiernos en este tiempo, como no pueden controlar los desórdenes sexuales, ¿sabe qué están haciendo? Los están promoviendo. Los sexuales y la corrupción están relacionados con fuerzas de opresión que los promueven, hermanos. Hay 4 generaciones que promulgan el desorden sexual. Generaciones de dolor interior por el rechazo. Generaciones multiplicadores de maldad sexual. Generaciones rebeldes contra Dios y generaciones enemigas de la visión de Dios. Estas son 4 generaciones de tinieblas, hermano. Generaciones de dolor interior por el rechazo. Generaciones multiplicadoras de la maldad sexual. Generaciones rebeldes contra Dios y generaciones enemigas de la visión de Dios. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo habla. Y la sangre de Cristo esta mañana dice, libre de todo desorden. Te voy a hacer libre de todo desorden. Te voy a hacer libre del cuerpo pecaminoso carnal, como dice la Escritura. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el desorden sexual, mira lo que desata. Generaciones que desde su engendramiento son consagradas como habitaciones de demonios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hermanos. Hay personas que son engendradas en atmósferas de perversión. Y en esas atmósferas de perversión se liberan todo tipo de espíritus inmundos. Y entonces esas generaciones, si no son redimidas por la sangre de Cristo, hermano, son consagradas como habitaciones de demonios. Usted no entiende a veces cómo niños pequeños muestran aberraciones, hermano. Dice, ¿cómo es posible un niño tan pequeño? Generaciones que vivirán para el mundo idolátrico, porque el desorden sexual está ligado a la idolatría. Generaciones de mentes controladas por demonios. Generaciones esclavas del temor. Porque, hermano, cuando tenemos algo oculto, tenemos miedo, tenemos temor. Si hay alguna joven, una señorita, espero que no, pero si hubiere, que estuviera practicando la fornicación, ¿tienes temor de que tus padres lo sepan? Claro que sí. Si estás practicando algún pecado sexual, ¿tienes temor que tus padres lo sepan? ¿Tienes temor de ser expuesto? Generaciones que sus dones están al servicio del mal. Generaciones con plataformas de la sodomía. Generaciones inseguras y confusas. Generaciones hirientes, generaciones ególatras. Eso es lo que desata el desorden sexual. 9 generaciones perversas, idólatras, ególatras, hirientes, inseguras, confusas, plataformas de sodomía, que ponen sus dones al servicio del mal, esclavos del temor, controlados por demonios, que vivirán para el mundo idolátrico, consagrados como habitación de demonios.
La falta de revelación de la sangre del prepucio de Jesús, siendo esta la única que establece el corte contra todas estas plataformas malignas, ha dado lugar en que todo lugar, en todo lugar del mundo, en toda congregación, por todo lugar, se hallan estos demonios y fuerzas oscuras que, hermanos, traen vergüenza y escándalo a las iglesias. Es triste decirlo, hermano, pero yo no conozco iglesia donde no haya habido un escándalo de tipo sexual. En las iglesias cristianas y aún en la iglesia tradicional, todavía usted lee noticias, ¿no es cierto?, el sacerdote. Y es triste escucharlo. Pero no solamente eso, hermano, sino que con todo lo religioso de las personas, junto con el buen deseo, no se termina de consolidar el propósito de llevar hasta la madurez a los creyentes, no importando edad, sexo, privilegio, no importa, hermano. Entonces, ¿por qué a veces no avanzamos hacia la madurez? Porque tenemos cosas ocultas y no queremos decirlas. Los escándalos, los abusos, las perversidades malignas manifiestas en reuniones públicas y privadas dentro de la vida de la iglesia han sido tan guiadas por las tinieblas que hay lugares en los cuales, en vez de paz, lo que se ministra es opresión de maldad. Mire, hermano, sin ningún tipo de temor, tenemos que decir que la vida religiosa no asegura liberación. Sin ningún tipo de temor, yo le tengo que decir que ninguna religión le asegura liberación. Sin ningún tipo de temor le tengo que decir que los dones no aseguran liberación. Usted puede tener todos los dones, usted puede tener don de sanidad, usted puede dar por la gente y la gente se puede sanar, pero eso no le asegura la liberación. Sin ningún tipo de temor le tengo que decir que los puestos no aseguran liberación. Usted puede ser el gerente de una empresa o ser el portero de una empresa. Sin ningún tipo de temor le tengo que decir que las dádivas y los buenos oficios no aseguran la liberación. Usted puede dar diezmos, primicias, pactos, usted puede dar todo en dinero, puede, como dice Pablo, aún dar su cuerpo para ser quemado, pero eso no le asegura la liberación. Sin ningún tipo de temor le tengo que decir que años en el cristianismo no asegura la liberación. Usted puede tener años siendo evangélico, cristiano, religioso, lo que sea, pero eso no le asegura la liberación. Sin ningún tipo de temor le tengo que decir que buenos deseos y buenas intenciones nunca le aseguran la liberación. Le tengo que decir que fanatismo emocionalista no asegura vencer a todas estas potestades de demonios. Lo único que la Biblia dice que ellos lo han vencido con la sangre del Cordero. Ellos lo han vencido con la sangre del Cordero. Lo único que asegura vencer las tinieblas es la sangre del Cordero, es la sangre de Jesucristo. Ellos lo han vencido con la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son ellos? Esta expresión indica un pueblo que en distintas épocas de su historia se enfrentó al maligno y lo venció, siempre con la misma fórmula: la sangre del Cordero. Son esos valientes y vigorosos contingentes de números de creyentes que fueron dimensionados en la revelación de la sangre de Cristo, que es más poderosa que la sangre de Abel, que es más poderosa que el sacrificio humano, el sacrificio de animales. Por esto la Escritura asegura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero hermanos, tristemente, hemos venido teniendo generaciones de dolor interior por el rechazo. Generaciones multiplicadoras de la maldad sexual. Hemos venido teniendo generaciones rebeldes. Generaciones que no se someten a nadie. Siempre andan buscando la vuelta para desobedecer. Generaciones enemigas de la visión de Dios, enemigos de ganar y consolidar. Y la visión de Dios es familia. La visión de Dios es familia. Salmo 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Diga conmigo: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dice el Señor: mis los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá.
Andar en camino de integridad nos garantiza poderle servir al Señor. Salmo 41, 12, 27 dice, Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Mira, amado, vivir en integridad no solo te garantiza la gracia y el favor de Dios, sino que garantiza que tus hijos serán felices, que tus hijos vivirán en gozo, que tus generaciones vivirán en transparencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser transparentes. ¿Por qué? Porque usted y yo somos una generación santa. Usted y yo somos una generación santa. Éxodo 19, 6 dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes y una nación santa. Levanta tu mano derecha conmigo. Diga, reino de sacerdotes, nación santa. ¿Qué dice que somos? Nación santa. Entonces eso de que, pastor, que esto nadie lo sabe, necesitamos entrar en una temporada de transparencia. Diga conmigo, temporada de transparencia. Génesis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y para el Padre. Reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y eso no es una parábola, eso no es una hipérbola. Eso es una verdad espiritual. Usted y yo somos nación santa. ¿Pero qué necesitamos? Diga conmigo, transparencia. Transparencia. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Primera de Pedro 1:13 en adelante dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los hijos obedientes caminan y se determinan a vivir en santidad, en pureza. La palabra allí para santo es terrible, sagrada, físicamente puro, sin culpa, consagrado, santísimo. Jesús en Mateo 5:48 dice, sean santos, sean ustedes perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Fíjate lo que dice, sean perfectos como tu Padre de los cielos es perfecto. La palabra allí es completo, en carácter, en mente y en crecimiento. Completo en carácter, mente y crecimiento. Cualidad de estar completo, de alcanzar madurez, ser maduro, ser perfecto. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios no espera nada menos que seamos como Él. Pero la pureza y la santidad vienen junto con la madurez. Es decir, usted y yo nos determinamos. Usted y yo nos determinamos. ¿Qué hacemos, pastor? Necesitamos ser transparentes. Diga conmigo, necesitamos ser transparentes. Necesitamos transparencia. Necesitamos vivir con nuestra voluntad libre de toda contaminación sexual. En el libro Matrimonio Idea de Dios hay una sección, se la quiero extraer rápidamente, pureza del cuerpo. Necesitamos tener pureza. Y necesitamos determinarnos y comprometernos que vamos a tener pureza al mirar. Job decía, yo había hecho ese pacto con mis ojos, ni siquiera mirar a una doncella. Porque hizo un pacto con sus ojos. Dice, no miraré con lujuria a ninguna mujer. No fijaré mi mirada en ninguna joven. No codiciaré a ninguna soltera.
Narra Génesis 39:7 que la mujer de Potifar puso sus ojos en José, lo codició y le dijo, acuéstate conmigo. Nada en él. Job dice, he hecho pacto con mis ojos, no miraré con codicia a ninguna mujer. O dicho en el caso de las mujeres, a ningún hombre. Jesús enseñó en Mateo 6:22-33, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no será la oscuridad? Diga, necesitamos ser transparentes. Jesús dijo, todo el que mire a una mujer o a un hombre para codiciarlo o codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. La ley decía, no adulterarás. Jesús dice, si miras para codiciar, ya adulteraste. Porque los estándares de Cristo son más altos. Los estándares de la religión llegan hasta aquí. Los estándares de Cristo son hasta el cielo. Los estándares de Cristo son más altos. Necesitamos hacer pacto con nuestros ojos. Necesitamos hacer pacto con nuestros oídos. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Necesito hacer pacto con mis oídos. Estoy escuchando. A veces parece inofensivo, pero como dice el doctor Lucas Márquez, no hay palabras inocentes. Escuchen, no hay palabras inocentes. Entonces alguien dice, no, aquí te voy a contar un cachito. No hay palabras inocentes. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Diga, necesito hacer pacto con mis ojos. Diga, necesito hacer pacto con mis oídos. ¿Se acuerda la última vez que conversó con un chismoso? ¿O con una chismosa? Lo siguiente que usted tuvo fue ese impulso del alma de ir y contárselo a alguien. ¿Sabe por qué? Porque las palabras son espíritu. Y lo que hizo esa persona es impartirle de ese espíritu de murmuración. Por eso, haga pacto con sus oídos, que no va a escuchar lo que no le edifica. 2 Corintios 6, de 16 al 18 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo les recibiré y seré para vosotros por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mira cómo dice, no toques lo inmundo, yo te quiero recibir como hijo. No toques lo inmundo, yo te quiero recibir como hija. La instrucción del pasaje es clara, no toques lo inmundo, no juegues con fuego. Dice Proverbios 6, 27 al 29, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo o al hombre de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Necesito hacer un pacto con mis manos, no tocaré lo inmundo. No tocaré lo inmundo. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura que aquel que toca la mujer del prójimo o el hombre del prójimo no quedará sin castigo. Ponemos al castigo, hermano. No hay manera de ahorrarnos el castigo. No hay descuento en el cielo, hermano. ¿Usted sabía eso? Ni tampoco hay descuento en el infierno. Usted no puede negociar con el diablo y decir, diablito, mira, no seas tan malo, no me hagas esto. O sea, no, hermano. Necesito hacer un pacto con mis manos. Diga, necesito hacer un pacto con mis manos. Diga, necesito hacer un pacto con mis ojos. Diga, necesito hacer un pacto con mis oídos. Génesis 8, 20, 21 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice que Noé edificó altar y hizo sacrificios al Señor y ese sacrificio le fue olor grato. Porque, hermano, el olor, todo olor está
vinculado a la adoración. Apocalipsis 8:3 dice, y vino otro ángel entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Fíjese, hermano, fíjese. Dice que nuestras oraciones van delante del trono de Dios y se depositan en copas de oro y eso es incienso para el Señor, olor grato. Fíjese que cuando venimos en la madrugada, hermano, lo que asciende al Señor es olor grato. Olor grato. 2 Corintios 2, 14 al 16 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Qué quiere ser usted? ¿Olor de vida o olor de muerte? Y no tiene que ver con el desodorante que usa, hermano. Usted puede usar un perfume de $500, pero si en nuestra vida tenemos cosas ocultas y desagradables a Dios, a Él le somos olor de muerte. Piensa, hermano, que estamos delante de Dios y el Señor hace así. Uy, apesta este hijo mío. Wow. Usted no quisiera que Dios diga eso. No, no es cierto. Necesito hacer pacto con mi olfato, hermano. Que huelo. ¿Cómo es eso, pastor? Porque escúcheme, los que llegamos a Cristo tuvimos algún desorden sexual. Hay olores que están conectados al pecado del pasado. No es que ese perfume, no que ese trago, no que ese... Hay olores. ¿Por qué? Porque el olor está conectado a la adoración. Yo necesito hacer pacto con mi olfato. Dice Proverbios 6, 26 y 27. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Fíjese, hermano. Se lo va a definir en esta frase corta, hermano. Como estamos hablando aquí, no hay problema, ¿no es cierto? Si hay una persona que frecuenta prostíbulos, usted se convierte en un bocado de pan para las tinieblas. Ni siquiera en un pan, en un bocado de pan para las tinieblas. Usted es una mujer que tiene desórdenes sexuales, usted es un bocado de pan para las tinieblas. La Escritura dice que del pecado sexual hay que huir. Hay que huir. 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud. 2 Corintios 6:17 dice, salgan en medio de ellos, apártense. Escúcheme, hermano, los superhéroes no existen. No existen. No hay los superhéroes, no hay. No existen. Solo en el cine. No son reales. No se venga a ser el superhombre o la supermujer. No es que yo sé hasta dónde puedo llegar. Te voy a decir algo. Si tú sabes hasta dónde llegar, el problema es que no sabes cuándo parar. Está hablando a alguien que estuvo en el mundo. Que tristemente estuvo prisionero en el mundo. Del pecado sexual hay que huir. De las relaciones peligrosas hay que salir. Jesús dijo, ¿no saben que un poco de levadura contamina toda la masa? Les he escrito por carta, dice en 1 Corintios 5, del 6 al 11, que no se junten con los fornicarios ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. No, dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con ese ni coman. Hay relaciones peligrosas, abandónalas. Abandónalas. Por eso Pablo es tan radical que dice, mira, si ese dice que es hijo de Dios, si ese dice que es cristiano, si ese dice que es hermano, y anda metido en este montón de cosas, mejor ni te junte con él. ¿Sabe qué? Ni un corviche le acepte, ni una empanada. Es lo que dice la Escritura. Hay que abandonar ese tipo de relaciones que te resultan peligrosas porque te llevan al pecado. Proverbios 6, 23, 25. Mira, esto es una estrategia. Del pecado sexual hay que huir. Diga conmigo, del pecado sexual hay que huir. Usted recuerde a José cuando la Potifar dice que se le lanzó encima, se le sacó toda la ropa. Y hermano, escúcheme con todo el respeto de las hermanas que están pasaditas de peso. Hermano, escúcheme, la Potifar no era ninguna pasadita de peso, una siliconada, se bañaba con leche de algunas cosas raras. Esas egipcias eran terribles, hermano, terribles. Esa señora se pasaba en el spa todos los días. ¿Usted se imagina? Y se le lanzó encima a José. Y José no le dijo, a ver, señora, póngase la ropa, déjese de esas cosas. ¿Qué le pasa? Yo soy cristiano, de vida en Jesús. Ah, estoy consolidando, no me haga eso. ¿Usted cree que José le hizo eso? José dijo, como buen manamita, mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. En Manaví 3:15 dice eso, ¿no es cierto? Escúcheme. Diga conmigo, del pecado sexual hay que huir. Y de la tentación sexual hay que huir. No se venga con juegos. Pero ¿cuándo es que no podemos huir? Cuando no estamos bajo la revelación de la circuncisión de Cristo. Dice Proverbios 6, 23, 25, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. No codicies su hermosura en su corazón, ni deje que te cautive con sus párpados. ¿Sabe cuál otra estrategia? La segunda es abandona, la primera es huye, la segunda abandona relaciones peligrosas, la tercera es no codicies. No codicies. Los que estamos casados, varón, mujer, usted tiene que mirar a su esposa o a su esposo. Amo a mi esposa y cuando yo me casé con ella era 90, 62, 90. Sí, escúcheme, ella era 90, 62, 90. Ahora ha variado un poquito sus medidas. Pero la amo y me gusta su cuerpo con todas sus heridas de guerra. Sí, pues ya tiene 3 cesáreas, sus heridas de guerra. Y tengo ojos solo para ella. Hice un pacto con mis ojos que solo miraré a mi esposa. Usted tiene que hacer un pacto de que es exclusiva para su cónyuge. Y solteros, pongan su mirada en Jesús para que no se distraigan con las hermanitas, los hermanitos. Porque ya el Señor les trae a su esposa o a su esposo. ¿Cuántas solteras y solteros creen eso? Padre Santo, ayuda a los solteros. Como que eso no pasó, ¿no es cierto? ¿Cuántos solteros y solteras saben que Dios tiene su esposo o su esposa? Y es posible que esté aquí. Aleluya, hermano. Estamos tremendamente, hermano. Y la cuarta estrategia, la tercera es no codicia, la cuarta es haz morir la carne y sus deseos. Dice Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Escúcheme, ¿cómo haces morir algo? Póngame atención, porque esta es una estrategia que la estamos desarrollando con Casa Vida. ¿Cómo haces morir algo? ¿Cómo haces morir algo? No dice mátalo, dice hazlo morir. Tú haces morir algo cuando no le das de comer, cuando no le das agua, ahí se muere. Se muere seco y reventado. Entonces
Entonces usted no le debe comer a la carne, no le debe comer a la lujuria, no le debe de comer al cuerpo pecaminoso carnal. Jóvenes, y a todos esos extravíos de los casados. La cuarta estrategia es no le des de comer a la carne. ¿Sabe por qué? Porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ofrenda para mí. Estoy con Cristo crucificado. Digan amigo, estoy con Cristo crucificado. He sido con Cristo sepultado. He resucitado con Cristo. He sido circuncidado con Cristo. ¿Y sabe por qué es necesario entender? Es necesario entender que estamos muertos con Cristo, porque un muerto no tiene derechos. Un muerto no tiene derechos. Ya no tengo tiempo. Pónganse en pie, por favor. Tenía tanto que compartirle, pero haya sido tal vez. Necesitamos, hermano, necesitamos ser transparentes. Diga conmigo, necesitamos ser transparentes. Yo le hago un desafío, amado. Yo le hago un desafío. Si hay cosas ocultas en su vida, sobre todo cosas ocultas en el área sexual, estás teniendo ataques en tu mente, en tu corazón, hay algo que no has confesado y que te atormenta, y tú sabes que lo que estoy diciendo es la verdad, te atormenta. Busca a tu consolidador, busca a tu consolidadora, busca a tu pastor o a tu pastora de red. Y si usted no está conectado a ninguna red, busque a alguno de los líderes, de los pastores de la iglesia. El jueves yo voy a apartar para dar citas, hermano, el jueves. De mañana o de tarde, pídele una cita ahí a la hermana Narcisa si es posible. Pero ya, diga conmigo, hay que ser transparente. Vamos a hacer una declaración profética, vamos a ministrar esto, hermano, diga. Por lo menos vamos a dar un paso esta mañana. Diga conmigo, declaro que hoy entiendo la sangre santa de Jesús, que de ejemplo en el día de su circuncisión es especialmente santa y bendita para mí. La llamo con todo mi corazón. Ahora declaro que esta preciosa sangre, santa y bendita, de toda obra de iniquidad, se rompe ahora mismo. Sexual, desorden sexual ancestral, se rompe toda conexión con la lujuria de mis antepasados, con la lujuria de mis apellidos. Hoy desaparecen de mi vida todo falso modelo obtenido por contactos, imágenes, palabras antes. Desaparecen ahora mismo de mi vida toda conexión con la pornografía, la promiscuidad, las relaciones homosexuales y las ligaduras con animales. En el nombre de Jesús, por su sangre bendita, soy liberado totalmente de toda ligadura que recibí por abusos sexuales. Se rompe toda atadura con personas que, cargadas de pecado en alto grado, maldijeron mi vida. Por el poder de la bendita palabra de Dios, declaro que soy libre, no solamente de lo que me hicieron, sino también de lo que yo hice. Ahora mismo, por la sangre del en Cristo Jesús, soy una nueva criatura y entro en la dimensión santa de sueños, pensamientos y palabras semejantes a Jesús. Mi vida consciente, inconsciente y mi voluntad son gobernadas total y absolutamente por el bendito Espíritu Santo, el cual me hace firme y radical en el mundo de la santidad sexual. Salen de mi vida perversas imágenes de excitación, películas de alto contenido mórbido, ropas obtenidas específicamente para atentar o para mostrarme indebidamente. Por el poder de la palabra,
Aplico la justicia divina, que no sufriré de descontroles tormentosos en lo sexual. Nunca más. Hoy acepto el gobierno de Dios en mi vida. Acepto su santidad. Me alineo al orden sagrado de Jesús. Lo acepto para mi vida y para mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder de la palabra, mi vida será un testimonio santo, porque con la fuerza de la sangre santa, del poder de Jesús, queda rota toda operación maligna que me ha perseguido por años, por siempre, y no volverá nunca jamás. Desde hoy, por el poder de la sangre de Jesús, queda establecido en mí el orden santo, el dominio propio, la autoridad, para que las áreas sexuales atormentado, a disfrutarlas conforme al orden establecido por Dios en el pacto matrimonial, por la sangre del prepucio de Jesús, de forma radical y absoluta, que soy la generación de Sión, soy hijo discípulo de Jesús, marcado, sellado y separado por su ejemplo. Creo en su santidad, creo en su pacto, creo en ser ejemplo, creo en ganar a otros para que sean libres también, así como yo he sido liberado. Compartiré esta palabra, no permitiré que se quede solo conmigo, sino que la impartiré hasta que se cumpla lo que dijo David. Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de mis pies. Gracias, Padre eterno, por Jesucristo y por su sangre bendita. Amén. Amén. Amén.